Gloria a Dios. Bueno, los chiquitos tienen algo muy especial hoy que han preparado con mucho esmero. Melissa y todo el equipo de Melina. Así que los chiquitos pasan al culto infantil. Hoy vamos a... Bueno, ya estamos teniendo realmente tantas cosas hermosas, pero vamos a terminar esta noche celebrando juntos la cena del Señor. Gloria a Dios. Así que yo quisiera leer un versículo solamente que Pablo escribe en su carta a los Romanos, está en el capítulo 5, en el versículo 10, ahí lo vamos a tener, y dice así: porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Aquí habla de dos hechos poderosos. Y en esta noche me gustaría que prestemos nuestro sentido y nuestra atención. Uno a veces asume cosas desde acá arriba, ¿no es cierto? Que todos tenemos claro que es la Pascua, que si estamos en la iglesia sabemos qué significa lo que estamos celebrando. Pero en esta noche el Señor nos quiere hablar especialmente de dos de los motivos por los cuales se celebra la Pascua. Por supuesto que se puede hablar de muchos motivos y puede hablarse muchísimo más, pero yo quisiera enfatizar dos aspectos en los cuales es fundamental reconocer cuando celebramos la Pascua. Porque si hay algo que realmente es triste, es celebrar sin saber lo que significa. Y esta es una realidad para mucha gente, como dije al principio, ¿no es cierto? Se celebra Pascua. No sé, alguno pensará que es la muerte del conejito, por eso es el conejito de chocolate, o que nacimos de un huevo y por eso es el huevo de Pascua. Pero ¿qué es la Pascua? Aún en una sociedad cristiana, llamada cristiana como la nuestra, pero que lamentablemente está tan secularizada, esto es una realidad. Gente que celebra sin conocer. Es más, una sociedad que se llama cristiana, occidental y cristiana, a diferencia del mundo musulmán, como por ejemplo nos hablaba nuestro hermano Víctor. Nosotros somos una sociedad occidental y cristiana, pero muy secularizada, es decir, muy ajena a las cosas de Dios, muy tomando caminos propios de lo que mejor le parece al momento cultural o a los líderes del momento. Es más, podemos llegar a decir, sin temor a equivocarnos, que esta es una sociedad que se ríe de las cosas de Dios. La palabra pecado es una palabra que no diré que la gente se ríe, pero sí se sonríe, ¿no es cierto? Porque pecado es algo hasta que se toma en broma. Y cada vez más cosas que la Biblia define como pecado, con la seriedad que significa el pecado y la consecuencia que trae el pecado, porque usted sabrá que la Biblia, que Dios dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, es tomarse livianamente el pecado es atentar contra su propia vida y hay que tomar en serio. Pero en esta sociedad la gente cada vez más toma lo que Dios llama pecado livianamente, en sorna, en risa. Es más, cada vez más cosas que son vistas por Dios como cosas terribles, son más alejadas de lo que la ley del hombre, pena. Y nosotros podemos verlo cuando, como en este tiempo, la legalización del matrimonio igualitario, ya no hay dos sexos, hay 3, 4, 5, contrariamente a lo que Dios dijo, que varón y hembra los creó, y eso es un motivo de risa, eso es un pensamiento retrógrado, y la ley misma, la ley del hombre, se pone abiertamente contraria a la ley de Dios, y entonces consagra leyes que van en contra de lo que Dios dice. Y sigamos orando para que no ocurra,
y sigamos luchando para que no ocurra, pero próximamente está planeado volver sobre el tema de la legalización del aborto. Es decir, lo que Dios llama muerte, el hombre lo llama derecho. Lo que Dios llama no matarás, el hombre lo llama que es un derecho de que puede tener. Entonces, cada vez más nuestra sociedad secularizada, aunque se llama cristiana, se aleja más de los principios de Dios, de las leyes de Dios, aún consagrando leyes contrarias a Él. No es entonces sorprenderse si gente celebra Pascua sin saber lo que celebra. Gente que a lo mejor está a favor del aborto celebra la Pascua sin tener una idea de lo que significa, de lo contrario que es celebrar una cosa y pensar de la otra. Esta realidad, como he dicho en otras oportunidades, nos hace tan vivo y tan actual como si fuera la lectura del diario de hoy, lo que dice el Salmo número 2. El Salmo dice: se rebelan los pueblos, conspiran las naciones, los reyes de la tierra hacen alianzas, los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías y dicen: vamos a quitarnos de encima sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. Este es el rumbo que ha elegido la sociedad, incluso la nuestra, en el mundo más avanzado, pero nosotros también vamos en el mismo camino. Digo nosotros como sociedad, ¿no es cierto? A desprenderse, sacarse de encima, no queremos ninguna cosa que vamos a hacer lo que mejor nos parece. ¿Cuántos saben esto? Y este es un motivo para estar atentos, para estar despiertos, como nos decía Víctor el jueves, para estar despiertos, porque si nos dormimos nos va a pasar por encima y cuando nos descuidemos vamos a estar mezclados con cosas que no tenemos que estar mezclados. Todo esto dice la palabra, porque fíjense lo que hemos leído, dice: porque si cuando éramos enemigos, es decir, toda esta actitud del hombre hace que se constituya en enemigo de Dios abiertamente. Lo tiene a Dios como una referencia cultural, aún con prácticas religiosas de todo tipo, pero se constituye en enemigo de Dios porque abiertamente está en contra de lo que Dios dice que está bien y dice lo que está mal. Y entonces nos encontramos que aún nosotros en otro tiempo éramos enemigos de Dios. ¿Cuántos se acuerdan cuando eran enemigos de Dios? No eran simplemente gente que no creían en Dios. No, la Biblia los cataloga como enemigos de Dios. ¿No saben ustedes, dice Santiago, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cuando no estás con Dios pleno, completo, y Santiago le habla a los cristianos, a los creyentes, cuando no estás todo con Dios, cuando no estás bajo sus leyes completamente, sos enemigo de Dios. Con Dios no hay término medio, con Dios no hay un poquito y un poquito. Y el texto nos dice, para empezar a entender un poco qué es la Pascua, que cuando éramos enemigos, cuando nosotros éramos enemigos, estando todavía en nuestros delitos y pecados, dice el apóstol Pablo, Cristo murió por nosotros. Vamos entendiendo o vamos entrando en el significado de lo que se llama la Pascua. La Pascua que celebramos tiene que ver, y este año justamente se da la casualidad que coincide la Pascua de los judíos, que es de donde viene la Pascua que nosotros celebramos, la Pascua cristiana, porque los judíos estaban esclavos en Egipto y Dios, el mismo Dios que nosotros alabamos y honramos, los libró de la esclavitud por medio de Moisés. ¿Cuántos conocen la historia? Si no han leído la Biblia, han visto la novela. Algo sabemos. Y el momento clave de la liberación, la noche de la liberación, fue una noche en la que Dios estableció la Pascua. La Pascua, ¿en qué consistía? Cada familia tenía que elegir un cordero, lo tenía que tener allí 14 días antes, lo tenía que examinar, que no tuviera fallas, que no tuviera defectos.
y lo tenía que tener allí. Y cuando Dios dio la orden, se tenía que matar ese cordero, lo tenían que cocinar de una determinada manera y comerlo, había que comerlo todo, no había que dejar nada. Si la familia era chica y el cordero era más de lo que iba a comer la familia, lo tenían que compartir, pero no tenía que quedar nada, porque era una sombra de lo que Pablo dice, que a Cristo hay que comerlo todo. Cristo lo tenemos que tener completo. Si lo tengo a Cristo, lo tengo todo. Y tenían que comer ese cordero, pero al sacrificar ese cordero, tenían que manchar con la sangre derramada los dinteles de las puertas. Porque esa noche iba a ser una noche de juicio sobre Egipto. Porque el faraón y todos los habitantes de Egipto se habían puesto enemigos de Dios. Y aquí hay un problema, es la necedad del hombre. Nosotros podemos decir, Dios no existe, Dios no me importa, yo hago lo que se me da la gana, si quiero creer, creo, pero es la necedad, la ceguera espiritual de la gente que no sabe que no estamos hablando con un igual. Dios no es nuestro igual. Dios no es Ezequiel que yo le digo, no me gusta lo que vos me decís y voy a hacer lo que a mí me gusta. No, Dios es el otro diferente a nosotros, es el mayor, es el más grande, es el dueño del universo, es el Señor, es el que nos hizo a nosotros. Pero nos hemos olvidado, creemos que nacimos de un repollo. Pero la Biblia dice que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No somos los que hacen nuestro destino, no, estamos en sus manos. Cuando creemos en el Señor podemos decir, en tus manos, Señor, están mis tiempos y descanso tranquilo en Él. Aquel momento Egipto se tornó enemigo de Dios y se negó a obedecer a Dios cuando le dijo, deja ir a mi pueblo. Y Dios advirtió por medio de 9 plagas, pero en la 10ª, la más terrible, el ángel de la muerte iba a pasar por las casas de todos los habitantes de Egipto y el primogénito de cada familia iba a morir por negarse a aceptar el mandamiento de Dios. Una noche terrible. Pero antes que esta noche sucediera, aquellos que creyeron, mataron, sacrificaron al cordero, pintaron con sangre los dinteles de la puerta. Y cuando el ángel pasó haciendo el juicio de Dios, pasó por alto todas las casas donde la sangre estaba en los dinteles. Esa es la Pascua judía. Uno puede decir, pero pobres animalitos, pobres corderitos. Saben que en este tiempo hay mucho movimiento de defensa de los animales, ¿no es cierto? Y es terrible lo que se hace con algunos animales. Y nosotros, yo creo que tenemos que tener conciencia del valor que tienen los animales. En el libro de Jonás, en el último versículo del libro, Dios lo reprende a Jonás porque él quería que viniera juicio sobre Nínive. Y Dios le dice, vos te enojás porque yo sequé un árbol y no te preocupás por tanta gente que hay acá, niños, hombres y tantos animales. Pero ese animal que fue sacrificado en un acto terrible de muerte, un sacrificio, era el que iba a ocupar el lugar del hijo primogénito de la familia. Y Dios cubrió con un sacrificio de sangre de animales la vida de los hombres. La Pascua judía es toda una sombra que se iba a manifestar con toda claridad en lo que nosotros estamos celebrando hoy. Porque Dios pasó por alto, ¿verdad? Y la Pascua es eso, pasar por alto. Pero nosotros a veces hacemos a Dios a nuestra imagen. Dios en el Salmo 50 le dice a la gente, a su pueblo, dice, ustedes creían que yo era como ustedes, pero se equivocan. Cuando nosotros hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Dijo un poeta, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y dice, y los hombres le devolvieron la gentileza.
lo hicieron a Dios a nuestra imagen y semejanza. Pero Dios no es como nosotros. Él va a pasar por alto, pero no como cuando yo le digo a alguien que me ofendió, bueno, está bien, haced de cuenta que no pasó nada. O como a alguien que me debe un dinero y le digo, haced de cuenta, olvídate. No, Dios no. ¿Por qué? La Biblia a nosotros nos dice, perdónense las ofensas unos a otros, no tengan en cuenta el mal que les hacen. La Biblia está llena, el Nuevo Testamento está lleno de esas exhortaciones. ¿Saben por qué? A diferencia de lo que voy a decir ahora, nos piden eso. Dios nos pide eso porque las ofensas que yo recibo, las recibo de un imperfecto. Y yo mismo soy un imperfecto que en algún momento yo voy a ofender a otro. Y como todos somos imperfectos, que hemos sido beneficiados por la obra de Cristo y vestidos con la justicia de Cristo, y por eso no recibimos castigo, se nos pide que como Cristo nos perdonó, perdonemos a los demás. Pero con Dios no puede ser así, mi hermano. Porque yo imperfecto ofendo a Javier. Javier me perdona porque él se da cuenta que él también es imperfecto y alguna vez me puede ofender a mí. Y debemos perdonarnos unos a otros para seguir dentro de la gracia, porque si no estaríamos bajo el juicio. Pero Dios, ¿en qué te ha ofendido alguna vez? ¿Qué mal te ha hecho Dios? ¿Podés decirlo? Él es el santo, santo, santo. Él no tiene nada, no tenés nada, no tengo nada que reprocharle, al contrario. Y el santo, santo, santo es el juez justo, que dice en su palabra que no dejará pasar por alto ningún pecado. Ningún pecado quedará sin castigo. Dice la palabra. Te pone mal, como el salmista, que los malvados progresen y no pareciera que no pasa nada. Dios es un Dios justo, no va a dejar pasar ningún pecado sin castigo. Y ese Dios, además de juez justo, es amor. Por eso Él estableció la manera de pasar por alto tu pecado, pasar por alto el castigo, pero de la única manera que lo podía hacer, está mostrado allí en el Pesaj, en la Pascua judía. Alguien lo tiene que pagar. Si a mí me perdonan una deuda de dinero y yo digo, me salvé, no la pago, qué suerte, pero ese dinero lo tiene que pagar alguien, el que me lo prestó. Siempre hay un pago que hacer por la ofensa, por la deuda que hacemos contra Dios. Y dice que todos, la Biblia dice claramente, todos pecamos, no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, están privados, están alejados de la gloria de Dios. Y ese es el problema que el corazón amante de Dios quiso resolver. Y la Pascua que celebran los judíos es una sombra de lo que se completa plenamente en Jesucristo. Esa noche, ese día, hubo un clamor en todo el pueblo, en todas las casas del pueblo de Israel. El corderito era degollado. Y ustedes saben cómo chilla, pobre animalito, cuando le pasa eso. Y hubo dolor. Pero los que hicieron eso se salvaron del terrible juicio que venía después, porque dice que no había casa de los egipcios en donde no hubiese muerto. Eso sí que era terrible. Porque el pecado es terrible, mi hermano. El pecado es una ofensa contra Dios. Y cualquiera que se constituya enemigo de Dios, aténgase a las consecuencias. ¿Cuánto dicen amén? ¿A dónde va este pastor tan duro hoy? La palabra. Yo quiero que entiendan lo que significa la Pascua, verdaderamente. Y cuando el juicio llegó, todo ese pueblo fue librado del juicio, porque la sangre del Cordero, que estaba representando la sangre de aquel que cuando Juan el Bautista lo vio venir, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque se necesitaba un cordero.
si es que íbamos a ser librados del juicio, si es que queríamos que pase por alto el Señor nuestros pecados y nuestros delitos, necesitábamos un cordero y necesitábamos sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Es una ley espiritual. Si no la conocías, sabela. No hay forma de que recibas perdón si no es por medio del derramamiento de sangre. Es una ley espiritual. Y entonces Dios, que puso esa Pascua y estableció que se celebre todos los años en recordación, finalmente llega el momento en Cristo que en una Pascua que celebraban los judíos, Él fue injustamente crucificado, pero su muerte significó, como la muerte de aquel cordero, el que llevó la culpa, el que llevó el castigo, y su sangre derramada sobre nosotros nos limpia de pecado y nos viste de justicia y hace que el juicio de Dios pase por encima de nosotros y no nos toque. Yo creo que esto merece un gran aplauso al Señor. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Cristo es nuestra Pascua. Cuando celebramos Pascua, celebramos a Cristo. Él es nuestra Pascua. Por medio de Él pasa por alto Dios mi pecado. Tiene un costo. Todo tiene un costo, mis hermanos. Él pasa por alto mi pecado, no como nosotros hacemos ligeramente, bueno, está bien, ya no pasó nada. No hay pecado que no vaya a recibir castigo. Eso es lo que dice el juez justo, que a la vez es el Padre amante, que sabe lo que merecemos, pero no quiere que lo recibamos porque nos ama. Y entonces Él mismo se entrega lo más valioso para que sobre Jesucristo se deposite todos los pecados del mundo. Y su muerte inocente, injusta, sea en nuestro lugar. Y hoy miramos la cruz y la cruz está vacía, porque el que murió allí no está más, porque allí teníamos que estar nosotros, pero ahora la cruz está vacía porque Él ya no está allí. El profeta dice, Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Uno se lamenta por el corderito, ¿verdad? Y la verdad es que de lamentarse. Pero nos lamentamos del Cordero de Dios, de Jesucristo. Nos lamentamos de su sufrimiento. Eso es celebrar la Pascua, acordarnos de eso. Acordarnos de que si hoy se pasó por alto el juicio, hoy yo soy libre, el que está en Cristo ya no está más en condenación, dice la palabra de Dios. Pero no es por mérito mío, no es porque yo soy pastor, no porque soy evangélico, no, porque Cristo murió y su sangre me limpió de todo pecado. Gloria al Señor. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y acá entramos en el segundo y más glorioso significado de la Pascua. El Cordero que quita el pecado del mundo fue sacrificado. Nuestra Pascua fue sacrificada, Jesucristo. Pero Él lo bajaron muerto de la cruz. Y lo enterraron en un sepulcro. Y estuvo verdaderamente muerto. Como estaremos nosotros un día. Como hemos visto muerto a nuestros seres queridos. Muerto, así estuvo el Señor muerto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque esta es la base de nuestra fe. Él estuvo muerto y fue enterrado en un sepulcro. Y ahí la piedra que con la necedad humana trató de impedir la resurrección de Jesucristo. Y dice que si por medio de su muerte nosotros fuimos reconciliados con Dios, es la primera etapa, el que cree en Cristo tiene la salvación, no está más en condenación.
Dios pasa en alto sus pecados porque lo ve vestido de la justicia de Jesucristo. Pero hay otro hecho que celebramos en Pascua y que celebramos en este día, que es la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo hubiese quedado muerto, hubiese sido un mártir, pero su muerte no hubiera tenido ninguna, implicancia para nosotros, porque el que fue muerto por nuestros pecados, que fue enterrado y que fue allí puesto en ese sepulcro, al tercer día resucitó. Es el mejor amén que tenés para darle. Al tercer día resucitó. Dice el apóstol Pedro, suelto los dolores de la muerte, porque la muerte no podía retenerlo. Y se levantó de entre los muertos. Lo he contado varias veces. Mi padre, que era maestro de la escuela dominical, tenía un alumno muy aplicado, que iba todos los domingos y que participaba y le gustaba mucho. Pero cuando se hablaba de la resurrección de Jesucristo, terminaba la lección, lo agarraba aparte a mi papá y le decía, mire, don Pablo, a mí sabe cómo me gusta la iglesia, cómo me gusta cómo usted enseña, pero ¿qué quiere que le diga? Eso de la resurrección, yo no lo puedo creer. Y ahí está el escollo. Porque si no podés creer lo sobrenatural, o como dice el apóstol Pablo, si a Cristo solamente creemos en esta vida, es decir, el Cristo histórico, el Cristo de los milagros, el Cristo de la buena enseñanza, el Cristo del buen ejemplo de vida, si nosotros creemos solamente en ese Cristo, dice, somos los más dignos de lástima de toda la gente. Porque no tenemos nada. Porque el Evangelio, el centro del Evangelio es el Cristo resucitado. Es la cruz de Cristo, pero es el Cristo que venció la muerte y resucitó. Y tenés que reflexionar acerca de esta fe que hay en vos. Porque la fe es una decisión. Yo creo o no creo, decido creer. Ahora vamos a decidir creer que este político dice la verdad y lo vamos a votar. Y nos vamos a equivocar otra vez. Pero creí lo que me dijo. ¿Por qué creíste? ¿Qué tenía? ¿Qué elemento tenía? Creí, fe. Pero a la gente le cuesta creer. Y aún a muchos cristianos. El hecho de la resurrección de Cristo. Y yo quiero decirte en esta noche que si este asunto, como al alumno de mi papá, es algo que te provoca una crisis en tu fe, tenés que rever lo que crees y dónde estás parado. Porque si no crees en el Cristo resucitado, no tenés nada. No tenés evangelio, no tenés nada. Nuestra seguridad está en la resurrección de Cristo. Por eso el apóstol dice, por medio de su muerte fuimos reconciliados. Y reconciliados con Dios tenemos paz por medio de Jesucristo. Pero dice algo más. Si su muerte fue lo que nos reconcilió, ¿qué será su vida? ¿Qué será su resurrección para nosotros? Porque Jesús murió obediente al mandamiento de Dios para servirnos a nosotros, pero Jesucristo resucitó y su resurrección, como dice la misma Escritura, es las primicias, es el primero que va a resucitar. Es aquel que nos libró de ese temor a la muerte, de qué va a pasar conmigo cuando fallezca, de dónde voy a ir, de qué va a pasar con mi alma, si mi espíritu. No, eso ya está quitado. El enemigo, no permitas que el enemigo te atemorice con la muerte. Claro que nadie quiere morirse, pero yo sé que cuando muera tengo la esperanza de una vida eterna juntamente con Él, que estaré con Él, habitaré con Él por la eternidad, y como hemos leído, Él me ha constituido rey y sacerdote para Dios, y para siempre reinaremos con Él. Pero no solamente eso, mi hermano, porque ya eso sería, sino que su muerte, su resurrección, es una resurrección a una nueva vida. Cuando el Señor apareció resucitado frente a sus discípulos, su cuerpo era un cuerpo glorificado, un cuerpo que atravesó la pared y se apareció a ellos. Es como cuando cuando el apóstol Pablo dice, hablando de la resurrección, allí en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, es como una semilla. Dice, cuando nosotros plantamos una semilla,
Es así como cuando nos morimos. Lo que cae en la tierra es como una semilla. Lo que sale de la tierra cuando la semilla germina es algo completamente diferente a lo que entregamos a la tierra. Y así será nuestra naturaleza. Así era la naturaleza de Cristo. Lo que salió de la tumba era un Cristo con una naturaleza diferente, una naturaleza, una vida distinta, una vida nueva. ¿Cuántos creen esto? Amén. Y si nosotros no creemos esto, no creemos lo principal. Cuando Cristo resucitó una nueva naturaleza, con un cuerpo glorificado, que es el mismo que tendremos, así dice el apóstol Juan, cuando nosotros pasemos también por el mismo proceso y estemos en su presencia. Un cuerpo nuevo, cuerpo glorificado. Pero es entonces que la resurrección de Cristo solamente sirve para darnos esperanza de esa situación. No, mi hermano. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que no es solamente que sé que voy a morir y cuando muera voy a resucitar y voy a estar con el Señor. Eso sería maravilloso si todos lo creyéramos. Pero más maravilloso también es que nosotros creamos que el poder del Cristo resucitado por medio de su Espíritu actúa hoy, ahora, acá, mientras yo vivo en esta tierra. Y que me da el poder para vivir una vida plena, para pisotear al pecado, para servir al Señor con todo mi corazón y para tener una esperanza viva. El poder de la resurrección de Cristo se efectuará en mí cuando yo resucite. Pero hoy mismo, el mismo Espíritu que lo resucitó a Él va a vivificar mi cuerpo, va a darme vida, va a darme vigor, me va a hacer valorar las cosas debidamente, va a sacar la venda de mis ojos y me va a hacer perfilar realmente en el camino que Dios quiere, porque sé que esa es la vida que Dios espera de mí. Cristianos amargados, cristianos desesperanzados, cristianos quejosos, los hay en todo el mundo. No acá, Bueno, a lo mejor también acá hay alguno. Pero ¿sabe qué pasa? Yo creo que, como dice el apóstol Pablo, que dice que quiero experimentar el poder de su resurrección, tiene que estar ese deseo vivo, que proviene solamente de aquel que cree que Jesús murió por sus pecados, pero que Jesús resucitó para darnos vida nueva. Si no crees eso, no crees nada. Tenés una religión y la religión termina siendo nada útil para la vida. Cristo resucitó y su resurrección es la posibilidad de una vida nueva, de una vida diferente. Su obra no terminó en la tumba. El sábado Cristo estaba en la tumba, descansando en la cruz, dijo: consumado es, mi obra está terminada. El sábado estaba en la tumba, como cumpliendo el mandamiento que ese día, el sábado es día de descanso. Pero el primer día de la semana resucitó, abriendo una nueva era, abriendo una nueva etapa, abriendo la posibilidad de una vida nueva para todos los que crean en Él. En su muerte como remisión de pecado y en su resurrección como posibilidad de una vida nueva. Amén. Aleluya. Los términos que nosotros manejamos muy bien en el Nuevo Testamento: nueva criatura, nacer de nuevo. El que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Mi hermano, tiene que ser una realidad. No solamente tienen que ser textos que conocemos de memoria, sino que tienen que ser, aunque inexplicable, porque esta no se puede explicar, una experiencia en la vida de cada uno de nosotros. Elegir a Cristo y la vida de Cristo por encima de lo demás. Cuando un cristiano está tironeado y no sabe, es un poquito para allá, porque no ha experimentado la vida de Cristo, no ha experimentado que no hay cosa mayor que la vida que Cristo ofrece. Que el mundo no me puede seducir,
Pablo dice, el mundo sabe que yo estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. Pablo está diciendo, el mundo no me atrae y el mundo sabe que no tiene influencia sobre mí. ¿Qué nivel de relación con Dios? Nueva vida que él tenía. Cuando uno experimenta esa nueva vida, el poder de la resurrección, ninguna cosa le va a resultar atractiva más que anhelar el momento del encuentro con el Señor, anhelar una vida, viviendo una vida que le agrade al Señor, esperando ese momento de gloria del encuentro, caminando en medio de las luchas y las dificultades de este mundo, no en mi fuerza, sino en el poder de la vida del Cristo resucitado. Mis hermanos, esto es la Pascua, no es otra cosa. Y si realmente amamos al Señor y amamos nuestras vidas, no deberíamos conformarnos con otra cosa. Saber que Cristo murió por mí, saber que su muerte me libró del castigo eterno. ¡Qué bendición! Pero saber que la resurrección de Cristo me da la posibilidad, y digo posibilidad porque no depende de la obra de Cristo, depende de la decisión de cada uno de nosotros. Es una posibilidad. Si yo la acepto para mí, si yo me entrego completamente a Él, es cierto que Dios me va a hacer una nueva criatura, como dice su palabra, me va a hacer nacer de nuevo y va a cambiar las cosas en mi vida para la gloria de Dios y para mi bendición. Él va a cambiar la maldición en bendición. Él lo hizo, pero Él quiere darnos vida abundante, mis hermanos, para ser vivida aquí, esperando con toda esperanza, con toda seguridad, el día del encuentro con el Señor. No nos conformemos con menos, mis hermanos. No te conformes con menos. Y si tu vida no es esa vida plena, bueno, no es culpa del Señor, sino es culpa nuestra. Démosle más lugar al Espíritu de Dios, porque el poder que levantó a Jesucristo entre los muertos es el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Ese poder está en nosotros, si hemos creído en Cristo, pero debemos darle lugar a que ocupe todo el espacio de nuestra vida. Nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestras acciones tienen que ser gobernadas por el Santo Espíritu de Dios. Amén. Cerrar los ojos un momento, mientras los chicos vienen. Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la Pascua que hoy celebramos, que hoy recordamos, Señor. Gracias por la liberación del castigo que merecíamos, pero tú lo pasaste por alto, aplicando la furia de nuestro castigo, Señor, sobre el inocente Jesucristo, que tú mismo estableciste como propiciación de nuestros pecados. Gracias, Señor. Nosotros te alabamos por tu inmenso amor y damos gracias a Jesucristo por ser el siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz que nos salvó por toda la eternidad. Pero queremos pedir en esta noche, como Pablo lo pedía ahí en la carta a los Filipenses, que podamos experimentar completamente el poder de tu resurrección en nuestra vida. Esa vida nueva, esa vida potente, esa vida con la mirada puesta arriba, con la mirada puesta en Jesús. Esa vida, Señor, plena, que solo el Espíritu de Dios puede darnos. Señor, que la podamos experimentar. Yo me vuelvo en esta noche contra todo espíritu religioso que ha engañado nuestras vidas, creyendo que cumpliendo algún requisito o yendo algún que otro domingo a la iglesia íbamos a agradarte. Señor, en el nombre de Jesús, echo fuera de esta iglesia todo espíritu religioso que es intrínsecamente hipócrita y mentiroso. Y te pido que tu Santo Espíritu llene esta congregación de tu hermosa presencia y que el anhelo más profundo de nuestra alma sea agradarte, sea vivir en el poder del Cristo resucitado. A Él sea la gloria en esta noche, Señor. Toda la honra, toda la alabanza. Aleluya, en el nombre de Jesús.
Vamos a pedir a los que me van a ayudar que vengan aquí delante, pero siento en mi corazón antes de que participemos de la cena, si hay alguien que no había entendido hasta ahora la Pascua, no había entendido lo que hizo Cristo por nosotros y lo que hay de Cristo para nosotros, para los que creemos en Él, y nunca le entregó su vida al Señor, yo quiero animarte a que en esta noche de Pascua sea realmente la noche donde esto ocurra. Así que todos vamos a estar con los ojos cerrados y vamos a estar orando al Señor. Todos los que estamos aquí alguna vez tuvimos que decirle: sí, Señor, acá estoy. Yo quiero eso que escuché. Todos los que estamos aquí alguna vez lo hicimos. Si nunca lo hiciste, yo te invito a que lo hagas. Ahí donde estás, te invito a que hagas esta oración conmigo. Decirle: gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias que por medio de Él pasaste por alto el juicio que yo merecía. Yo me arrepiento de mis pecados. Y creo que Jesucristo es el Cordero que murió en mi lugar. Y lo recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Lo necesito. Que Él imparta su vida, el poder de su vida resucitado a la mía. Lo necesito. Si haces esta oración con humildad, mientras todos estamos con los ojos cerrados, ahí donde estás, si has hecho esta oración, si con humildad decís: Señor, yo te necesito, ahí donde estás, te invito a que me hagas una señal con tu mano, porque queremos orar por vos. Queremos los pastores abrazarte y bendecirte. Hay alguien que nunca lo ha hecho y lo quiere hacer. Ahí donde está, levante su mano. Si nunca lo hiciste, sé que hay alguien que está luchando, pero si nunca lo hiciste, esta es la noche en la que el Señor quiere entrar completamente en tu vida y ayudarte a tener lo que Él promete, una vida nueva. ¿Habrá alguien? No me voy a demorar más. Aleluya. Y Señor, yo te ruego que cada uno de nosotros, los que te tenemos de verdad, podamos desear esa vida, ese poder del Cristo resucitado en nuestra vida. Señor, agrada participar de la cena, de estos símbolos que nos recuerdan aquel sacrificio hecho a nuestro favor, que podamos, Señor, con gratitud en nuestros corazones y con la esperanza de que un día vamos a celebrarlo allí junto a ti en tu reino, lo hagamos con toda gratitud. Padre, gracias, bendecimos estos símbolos de esta noche y te pedimos que nos hablen a cada corazón en el nombre de Jesús. Amén. Los que van a participar de la cena, le voy a pedir a los hermanos que han creído en el Señor y que se han bautizado, que se pongan de pie. Si todavía no te has bautizado, bueno, si no te bautizaste todavía, estás en deuda con el Señor, porque el mandamiento es que el que cree sea bautizado. Si no lo hiciste, porque pensás que no es el momento, el bautismo, porque estás en falta, te estás rebelando contra lo que el Señor te pide. Si has creído de verdad, tenés que poder ser bautizado y estar completo en la obediencia con el Señor. Así que todos los que estamos de pie, Señor, tomamos este pan y lo vamos a comer juntos, como tú nos indicaste en tu memoria. Y lo vamos a hacer recordando que representa tu cuerpo, que fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y que por las llagas que se abrió, por el látigo, por el desprecio, por la corona, por las bofetadas, por el peso de la cruz, por esas llagas que se abrieron, nosotros recibimos salud. Bendecimos de paz y te pedimos que nos hables por medio de él, en el nombre de Jesús.
sanaste.